Buen día, mis queridos saltamontes. Hoy les compartiré y les voy a revelar el secreto de cómo nos programaron para ser pobres. Y primero voy a arrancar con unas preguntas. ¿Sabes cómo es que aprendiste a hablar? ¿Recuerdas cómo aprendiste a manejar tu primera bicicleta? ¿Sabes por qué piensas como piensas? Bueno, antes de continuar, voy a mencionar algunas frases, algunas palabras. Quizá ya las hayas escuchado o te identifiques con ella. Esas son frases que nos han implantado nuestros conocidos, nuestros familiares, o incluso nosotros mismos lo hemos escuchado y lo hemos repetido constantemente. El dinero es malo. Los ricos son codiciosos. ¿Crees que el dinero se da en los árboles? El dinero es el origen de todos los males. El dinero no compra la felicidad. El dinero no es tan importante. Y por último, quiero que me ayudes a completar la siguiente frase. Prefiero ser pobre y honrado que rico y... Bueno, eso te lo dejo de tarea. Tú sabrás qué colocar ahí. ¿Conoces alguna otra frase que hayas escuchado acerca del dinero? Bueno, supongo que sí. Sabes, desde que nacemos el cerebro humano aprende de una manera acelerada. Es más, aprende 10 veces más rápido que un cerebro adulto. ¿Y sabes por qué? Porque, claro, tiene mucho por conocer. En cambio, un cerebro adulto, como es nuestro caso, pues hay muchas cosas que ya las conoce, ya las sabe, ya las ha hecho. Entonces, por lo tanto, no es un aprendizaje nuevo. Y bueno, antes de continuar, como te decía, quiero arrancar desde un principio cómo es que el cerebro va aprendiendo, cómo es que vamos haciendo nuestras algunas frases y las hacemos realidad o las hacemos parte de nosotros a tal grado pues que forman o se crea nuestra realidad. Entonces, conforme vamos creciendo, ¿de quién crees que vamos aprendiendo? Exactamente, los primeros, pues nuestros padres, porque son los primeros que nos enseñan a hablar, nos enseñan a comunicarnos, a hacer señas. Igualmente nuestros hermanos, familiares, algunos conocidos que de pequeños nos van inculcando algunos conocimientos. Y para no hacer un poquito más largo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cómo es que pensamos? Te daré un ejemplo, claro. Quiero que observes y traigas a tu mente a tu vecino, quien se la pasa gritando o discutiendo. Se la pasa hablando disparate, groserías, se la pasa quejando y no para de discutir con su familia. Bien. Y una vez que lo atraigas a tu mente, dime, ¿cómo son sus hijos pequeños? O si tiene hijos mayores, ¿cómo son? Y si es que tiene hijos o hijas con una familia, te pregunto, ¿sus hijos son como sus padres? ¿Crees que es casualidad que sea de la misma manera? Pues déjame decirte que no es casualidad, es exactamente lo que están aprendiendo de sus progenitores. Y quizá te cuestiones, ¿no? ¿Cómo es posible eso? O quizá no es cierto, no siempre es así. Y pues tienes razón, no siempre es así, pero normalmente así sucede. Dime qué aprendiste tú de tus padres, qué frases repites que tus padres también hacen, qué frases dicen tus hermanos que tu papá o tu mamá también mencionan. ¿Empiezas a notarlo? Dime, ¿crees que es casualidad que pienses o hagas lo que hacen tus papás? Pues lo mismo pasa acerca del dinero. Lo mismo pasa acerca de por qué piensas como piensas. Porque son ideales, son frases, son ideologías que hemos ido aprendiendo de nuestros progenitores, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la gente mayor que nosotros, de la sociedad. ¿Por qué crees que no has podido arrancar ese proyecto que desde hace mucho te habías planteado y que queda inconcluso? Ahí está, a la mitad, sin terminar. ¿Por qué crees que no eres suficiente? ¿Por qué crees que no lo vas a lograr? ¿Por qué? Porque crees que el malo de la historia eres tú y que hagas lo que hagas no pasarás como una maceta, no pasarás del corredor. Dime, ¿crees que es casualidad? No lo creo. Como te decía, o sea, todas estas ideologías que tenemos es precisamente por lo que hemos escuchado, y precisamente todo eso que nosotros hemos escuchado, nuestro cerebro lo asimila
lo capta, lo hace suyo, lo hace parte de, y finalmente se convierte en realidad. Y déjame decirte que si hoy eres pobre o mentalmente pobre, es porque así nos han programado para limitarnos. Y antes de encontrar al culpable, déjame decirte que nuestros padres son los primeros que nos educaron. Pero no quiero juzgarlos ni tampoco ofenderlos, sino al contrario, sino de agradecerles. Y no es culpa de ellos, que seas pobre. ¿Y sabes por qué? Porque ellos también así los educaron. De hecho, lo hacen con todo el amor del mundo para que nosotros nos formemos, nos eduquemos y vivamos una vida que ellos no pudieron vivir. Pero si lo piensas por un segundo, no son los únicos que nos educan para ser pobres. ¿Sabes quién más? La escuela, la sociedad, la iglesia, nuestros amigos, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero continuar. ¿Qué es lo que te enseñaron en la escuela? Bueno, yo recuerdo unas clases desde el kinder, la primaria, la universidad, y en ninguna escuché a ninguno de mis profesores decir esto. Este tema que les voy a enseñar es para que cuando comiencen sus negocios puedan hacer esto, aquello, el otro. En ningún momento, a pesar de que llegué a la universidad y de hecho la finalicé, no con buenas calificaciones, pero sí la logré terminar. Como te decía, todos coincidían en lo mismo. O sea, ninguno me enseñó a algo que me pudiera ayudar en el negocio. Todos coincidieron en lo mismo. Todos me decían: aprendan esto para cuando salgan de la escuela tengan buenas calificaciones y encuentren un buen trabajo. Y no son los únicos, también nos parece, eso es lo que normalmente nos enseñan. De la misma manera, para que seas alguien en la vida, la frase ya te la sabes. ¿Te das cuenta cómo nos programaron? Para ser empleados, pero en ningún momento nos mencionaron para ser dueños del negocio o para tener dinero, nunca. Desafortunadamente estamos en esta era y siguen enseñando lo mismo. Yo sigo viendo a niños que llegan con sus cuadernos y les siguen enseñando las mismas cosas que hace 20 años, que cuando yo iba a la escuela. ¿Cómo es posible que sigan enseñando lo mismo? Y los están preparando para un mundo que cuando ellos salgan de la escuela, ese mundo ya no va a existir. De hecho, no enseñan nada acerca del dinero, a pesar de que existen materias de economía, contabilidad, administración de empresas. ¿Y sabes por qué no te enseñaron a ser dueño de negocio? ¿Por qué no enseñan eso? ¿O cómo abrir un negocio propio? ¿Por qué no te enseñan a ser exitoso o a ser rico? La respuesta es mucho más sencilla, y es porque ellos no lo son tampoco. Y es que no pueden enseñarte algo que ellos no lo son o no practican. De hecho, Robert Kiyosaki en uno de sus libros lo llaman maestros falsos, y es porque enseñan cosas que ellos no practican. Entonces es así como desde pequeños la misma sociedad nos va enseñando a ser pobres y nos empieza a programar. Y no estoy diciendo que los odies o que tomes parte hacia ellos, tampoco son culpables, porque ¿quién les enseña a ellos? También otros maestros y padres que fueron educados por padres pobres. ¿Sabes quién más te programa para ser pobre? La iglesia. Y bueno, lo voy a volver a repetir. No es su intención, pero yo recuerdo que cuando asistía a reuniones religiosas, a menudo escuchaba frases donde hacía mención acerca del dinero de una forma negativa. Inclusive hasta yo muchas veces lo mencioné y esos fueron mis primeros consejos. Y claro, bueno, de esa manera pensaba en aquel momento. Hoy es totalmente diferente. Entonces, ¿recuerdas alguna cita bíblica donde se mencionaba que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja o que el rico entre en el reino de los cielos? Sin embargo, esta frase está un poco trillada. Sin embargo, existen muchas más en las cuales hacen hincapié en que el dinero es malo, en que el dinero no es importante o que inclusive que por causa del dinero probablemente no heredemos el reino de los cielos, ¿no? Entonces, de esta manera pues el inconsciente empieza a ser programado para odiar el dinero, para no querer ser rico o por lo contrario, no seremos aceptados en el paraíso terrenal. Y de estas existen más frases, pero no voy a
hablar bastante acerca de estos tipos de frases, aunque más adelante en algún otro capítulo lo estaremos hablando más de cerca y más a profundidad. Hoy en día veo las cosas pues diferente y quiero que también te cuestiones acerca que si Dios aborrece a los ricos o si los acepta. Antes de seguir, déjame decirte algo. Yo también soy religioso y creo bastante en Dios, y por sobre todas las cosas tengo una fe hacia mi religión, pero creo que en él de una manera diferente, no como antes, y no como me lo ha inculcado la iglesia o mis padres o algún otro tipo de personas. No, mi creencia hacia él es totalmente diferente. Hoy me doy cuenta que realmente no existe un Dios a como nos los ha planteado quizá la iglesia. He leído la Biblia, y en ninguna de sus citas bíblicas me he encontrado con que Dios nos quiere pobres. Repito, ninguno. Además de que no creo que exista un Dios que disfrute verte en la miseria. ¿O qué clase de Dios crees que gozara de la desgracia de sus hijos? Al menos al Dios al que yo sirvo no es así. Tampoco conozco un Dios que se jacte de la desgracia de la pobreza que ésta genera. Es más, si el dinero es malo, o si el origen de todos los males es el dinero, entonces ¿por qué se dan limosnas en las misas? ¿O por qué se decoran las iglesias con oro? ¿Por qué se visten a santos o figuras religiosas con colores dorados, haciendo alusión al oro? En algunos textos bíblicos se hace mención también del oro hacia Dios, e inclusive hay relatos que no sé si sean verídicos, están plasmados en la Biblia, o en algunos relatos de personas que según tuvieron una visión, ¿no? Y en esa revelación ven a un Dios con objetos o vestiduras de oro. Entonces la pregunta es, si se supone que el dinero es malo, el oro es malo porque tienen un valor, entonces ¿por qué se le ofrece a Dios? ¿Por qué? Si se supone que es malo. Bueno, eso ya te lo dejo a tu criterio. En lo personal, la Biblia también me da muchas respuestas respecto al dinero, y creo que el dinero no es malo ni bueno, solo es una herramienta. Y existe una cita donde menciona que debemos amar más a Dios que el dinero. Y es aquí mi respuesta. Lo que nosotros buscamos, o al menos yo lo que estoy buscando personalmente, no es el dinero, sino la libertad financiera. Claro que el dinero me va a ayudar bastante en encontrarla. Estoy en busca de saber administrar el dinero para no ser esclavo de él. Y de hecho mismo lo dice la Biblia, que no debemos ser esclavos de las cosas materiales, ya que son cosas terrenales, y creo que es una de las cosas por las cuales no queremos ser ricos, porque tenemos la falsa creencia de que si tengo mucho dinero me volveré avaricioso, mezquino y corrupto. Pero como te menciono anteriormente, ¿sabes por qué piensas así? Porque eso aprendimos de los demás. Eso escuchamos decir de los demás, y hemos escuchado que los ricos son codiciosos. Pero ¿qué tan ciertas son estas frases? Muchas de ellas ni siquiera las cuestionamos, solo las escuchamos y las hacemos verdad porque vinieron de personas importantes de nuestras vidas. Además, pues no podíamos refutarlas porque vinieron de personas muy importantes a la cual no podemos decirles nada. Y yo estoy hablando de que nuestros padres son personas adultas. De hecho, el cerebro no sabe diferenciar entre si una palabra es positiva o es negativa. Cuando repetidamente la escuchamos, nuestro cerebro la hace parte de ella, a tal grado que se convierte en verdad sin siquiera analizarla. ¿Acaso conoces a algún rico? Veamos, como mencioné, ni siquiera las analizamos. Por ejemplo, ¿tienes algún conocido con mucho dinero? ¿Verdad que no? Y estoy hablando de ricos, con una cuenta grande en el banco, con propiedades, con negocios. Y ya sé que seguramente tú sí estás escuchando esto. Si te encuentras en un pueblo, en algún lugar con pocos habitantes, donde entregas a esa persona que tiene su pequeño negocio, crees que tiene mucho dinero porque es el más rico de tu pueblo. Antes de que lo traigas a colación, para mí ese no es un rico. Si está trabajando, está atendiendo su propio negocio, para mí no es un rico, sino un autoempleado. Recuerda que los ricos no trabajan por dinero, sino que ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Bien, habiendo dicho esto, descartemos a ese tipo de personas que crees que son ricos. Para mí no lo son. Y de hecho en algunos libros de Robert Kiyosaki lo menciona claramente, que los ricos jamás trabajan por dinero. Claro que trabajan, pero no lo hacen por dinero.
Ellos más bien lo que hacen, o el pensamiento de un rico a diferencia de un pobre, es que los ricos hacen que cada peso se duplique. Cada peso es un esclavo para ellos. Cada peso que ellos ganan es un peso más que ellos invierten. Y cada vez ese peso va incrementando, haciendo que su riqueza incremente de manera exponencial. Entonces ellos no hacen que el dinero esté estancado, no hacen que el dinero esté ahí parado, que esté guardado. Esa es la gran diferencia que hace, ahora sí que muy diferente a los pobres de los ricos. Bien, ¿ya tendrás en mente algún rico que no trabaje por dinero? ¿Cuántos conoces? Y que conozcas de cerca. Ahora bien, dime, ¿cuántos de ellos son codiciosos? ¿Cuántos de ellos son avariciosos, prepotentes, presumidos, estafadores, corruptos? ¿Tendrás alguno? Bueno, ahora mencióname a cuántos pobres conoces o has escuchado que haya robado, que haya violado, que haya matado o haya hecho algún acto ilícito, cometido algún delito. Ahora sí, ¿a cuántos podrías contar de esas personas que te acabo de mencionar? ¿Cuántos? ¿Verdad que son muchos? Sin embargo, un rico no conoces, y sin haber conocido tú ya los estás odiando. Entonces, bueno, a menudo yo escucho que son más los pobres que cometen delitos por donde quiera, por doquier. Lo puedes ver por televisión, por la radio, por internet, y muchos de ellos con la justificación de que lo hicieron por necesidad, por falta de oportunidad, simplemente porque necesitaban dinero. Y no estoy en contra de los pobres, como lo he mencionado anteriormente en mis capítulos. No estoy en contra de ellos porque de allá vengo, pero tampoco digo los ricos y no hablo más de ellos, porque pues para allá voy. Esa es mi meta. Nunca me olvido de mis orígenes y mi objetivo es concientizar a más gente a querer prosperar de la manera más íntegra y honesta. Sí, ya sé que en este momento estarás diciendo que también los ricos cometen actos corruptos y que roban por millones, que estafan a mucha gente y se benefician de ellos. Claro, también los hay, y no los defiendo, pero por cada rico que comete algún fraude, pues hay miles de pobres haciendo daño a los demás. Lo último que quiero es crear odio hacia cualquiera de las dos partes. No es mi intención hablar mal de los pobres, y como te repito, soy amigo de muchos de ellos. Es más, yo también lo soy. Yo no soy rico, pero lo que trato de decirte es que juzgamos a los ricos honestos e íntegros por culpa o porque así no los hicieron verlos, sin siquiera conocerlos. Todo por el hecho de que así nos programaron para no aspirar a ser como ellos, por las falsas creencias que nos han implantado. Entonces, si quieres ser rico, empieza a ser como ellos. Y me estoy refiriendo a los ricos honestos e íntegros, porque también hay ricos y bastante, o digamos de otra forma, hay ricos que no tienen valores. Bueno, una vez reprogramada tu mente, supongo que estás listo para el siguiente paso. Antes de continuar, voy a decirte que los pobres no son pobres por cómo piensan, sino por cómo viven. Las personas con pobreza espiritual normalmente lo que hacen al llegar de su trabajo es tomar un descanso, dormir, chutarse una que otra serie, ver fútbol, tomar el celular para entrar a las redes sociales, videos de entretenimiento, en fin, ver televisión o perder el tiempo en cualquier otro tipo de ocio. Los pobres se entretienen, mientras que los ricos se educan constantemente, y es lo que los hace diferentes. Saben, por ejemplo, que su mayor activo es el tiempo, y este no regresa jamás. La pobreza no es otra cosa más que las horas mal invertidas. Por eso, para los ricos el tiempo es invaluable, y están tan ocupados porque tienen claro que el tiempo no se recupera jamás. En cambio, el pobre lo desperdicia viendo series o entretenimiento. Si quieres ser rico, deja de procrastinar, deja de ponerte excusas y comienza a hacer lo que debes de hacer. No postergues tus tareas. Recuerda que Dios perdona, como dice la canción, pero el tiempo no. El día de mañana te lamentarás de no haber hecho lo que pudiste hacer hoy. Otra de las cosas por las cuales no progresas es porque sigues culpando al sistema escolar, al sistema de gobierno, sigues pensando que no hay oportunidades, sigues culpando a tu jefe, tienes la idea de que los explota laboralmente, de que no te pagan lo justo, culpas a tu pareja, culpas a tu papá,
Te excusas detrás de tus hijos y crees que no tienes tiempos para ellos, que te la pasas trabajando. Culpas a los políticos, culpas a los maestros, culpas al tránsito porque llegas tarde, culpas a todo y a todos menos a ti. Y gracias a Dios que no estoy ahí, si no también me culparías a mí. Esperan más de los demás que de ellos mismos. ¿O me equivoco? ¿Esto se te hace conocido? Claro, estoy hablando de otros pobres porque no estoy hablando de ti. Tú no piensas de esta manera, pero si de casualidad conoces a alguien, compártele este audio. Muchos piensan que el dinero cambia a las personas. Esto, pues como ya lo vimos, es una falsa creencia. El dinero no te cambia, el dinero solo es un potenciador. Si hoy en día no das o compartes con los pobres lo poco que tienes, ¿qué te hace pensar que cuando tengas mucho lo harás? Dice que ahorita mismo te vas a justificar diciendo que no das a los pobres, a la iglesia o cualquier otra congregación de cualquier tipo que la necesiten, y dirás que es porque no tienes dinero. Volvemos a lo mismo. Si hoy no puedes administrar lo poco que ganas, ¿qué será cuando logres tener mucho? ¿Crees que lo harás? El dar es un hábito, como te lo mencionaba anteriormente. El dinero no te hará más bondadoso o más codicioso, sencillamente es un potenciador, no cambia lo que tú ya eres. Y si tú ya eres una persona bondadosa y ayudas al necesitado, cuando tengas más, lo seguirás haciendo y en abundancia, porque ese eres tú, no el dinero. Y si tú ya eres un idiota, perdóname la palabra, cuando tengas más, seguirás siendo aún más idiota, porque el dinero no cambia lo que tú ya eres, solo potencia los valores y serás el doble de lo que ya eres. Si con poco dinero no ayudas, cuando lo tengas en abundancia, con menos razón lo vas a hacer, porque no tienes ese hábito. Por lo tanto, si lo poco que tienes lo malgastas y derrochas en fines de semana y de compras innecesarias o borracheras, cuando tengas más seguirás haciendo lo mismo. Y de hecho eso es lo que pasa. Cuando un empleado comienza a ganar más, gasta más. ¿Cómo quieres administrar 1,000,000 de pesos? ¿Cómo esperas que Dios te dé 1,000,000 de pesos cuando ni siquiera sabes administrar tu quincena? Y esa es una de las razones por las cuales no logras reunir una cantidad grande, porque no tienes la capacidad. Tu dinero crecerá en cuanto crezca tu capacidad de administrar. ¿Eso tiene sentido para ti? Tus ingresos crecerán hasta donde tú crezca tu mentalidad, porque tú eres quien maneja el dinero. Está en tus manos, pero si sigues creyendo que el problema es de los demás y no tú, seguirás en la ruina. Muchos de los que se hicieron millonarios, como los famosos, los artistas, deportistas, cantantes, etc., después de haber alcanzado la riqueza, derrochan y hasta pierden cifras considerables de dinero en carros, joyas, fiestas, departamentos, lujos, etc., porque no saben administrar su dinero. Así fueron educados, y el dinero no cambia sus hábitos de pobreza mental, y como habrán notado, después de un tiempo lo pierden todo y vuelven a estar como empezaron, o peor aún. ¿Por qué crees? Porque el problema siempre no es el dinero, sino ellos mismos. El dinero no te hace rico, sino tu mentalidad. Muchas veces escucho decir a personas que son pobres porque no tienen dinero. Si tan solo se educaran financieramente, caerían en cuenta que en cuanto empiecen a vaciar el dinero de sus bolsillos a su cabeza, este empezará a llenar sus bolsillos. No te justifiques ni te excuses diciendo que eres pobre. Deja de engañarte y decírselo a tu cerebro, ya que este lo interpretará como cierto y lo hará realidad. He escuchado esta frase: soy pobre porque mis padres son pobres. Es que mi esposa no me ayuda. Es que gano muy poco en mi trabajo. Es que mis hijos. Si tan solo fuera más joven, si tuviera esto, si tuviera aquello, etcétera, etcétera, etcétera. No digas que no tienes dinero o que eres pobre. Dejemos algo en claro. Mira, tienes luz, tienes agua, algunos potable, tienes casa, tienes comida, tienes internet y hasta tienes cuentas de Netflix para ver lo que tú quieres. Entonces deja de decir que eres pobre si hasta te alcanza para cosas de lujo. Tenemos un país con muchos servicios, ya quisieran otros tenerlos. Es más, ni siquiera tienen agua cercana, Tienen que caminar kilómetros para conseguir un vaso de agua, y peor aún, no es potable. Apenas tienen para sobrevivir. Así que deja de repetirte que eres pobre.
¿Has notado que en nuestro país desperdiciamos mucho de nuestros recursos? Y hasta hoy hay de sobra. Por ejemplo, basta con ver las fiestas que celebramos los latinos. Nunca falta la bebida y la comida. De hecho, hay de sobra, que alcanza hasta para el otro día. El recalentado. ¿Te has percatado de eso? Que incluso los vagabundos de la cuadra, pues asisten y hasta a ellos les toca. Si vives en un pueblo sabrás de lo que estoy hablando. La fruta que tenemos en las huertas caen, y ahí donde caen se echan a perder porque no hay quien las recoja, ni los animales la quieren porque hay de sobra. Los ríos los tenemos a unas cuantas cuadras de nuestra casa y aún así decimos que somos pobres. ¿En serio? Deja de decir que eres pobre. Ve cuántas riquezas tenemos en nuestro país. Tenemos todo para hacerla en grande, para aprender cualquier cosa. Sácale provecho al internet, edúcate. El conocimiento está al alcance de cualquiera. Existen miles de tutoriales gratuitos de cómo arreglar una llanta, de cómo arreglar una computadora, cómo programar, cómo usar una bicicleta, cómo montarla, de peinados, de comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues tú prefieres perder tu tiempo viendo series o estando en las redes sociales. Si de verdad quieres ser rico, haz lo que hacen los ricos. Los ricos leen a diario, porque saben que en un mundo tan inmenso de conocimiento es casi imposible de saberlo todo. Pero a diferencia de los pobres, ellos están conscientes de que deben estudiar ciertos temas porque son grandes líderes. Manejan grandes grupos, se preparan para saber liderar a equipos de trabajo. Si existe algo que desconoce, se apoyan de los expertos en su tema. Es por ello que ellos se rodean de gente más exitosa que ellos. Recurren a expertos en la materia. Es más, déjame decirte, y me voy a salir un poquito de contexto. Mira, si hoy mismo regresaras a ver a tu alrededor, pregúntate, ¿quién es el más inteligente de esa bolita o de ese grupito con el cual frecuentas? Si la respuesta es yo, entonces estás en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque si tú eres el más o la más inteligente en ese grupito, ¿qué tienes que aprender de ellos? Prácticamente, si eres la más inteligente, no hay mucho que aprender. Por eso los ricos se buscan relacionarse con personas mucho más inteligentes en ciertas materias para aprender de ellos. En cambio, nosotros, como pobres, a veces nos hace sentir bien estar en un grupo del cual nosotros somos los que resaltamos, pero estamos en el lugar equivocado. Deberíamos de estar en otro lugar o con otras personas que sean más inteligentes para aprender constantemente. Mira, en cambio, el pobre me fascina porque creen que lo saben todo. Y para no hacerte un relato propio, te voy a mencionar lo que dijo Jack Ma en una entrevista. Bueno, si no sabes quién es Jack Ma, te lo dejo de tarea. Y como supongo que no sabes, muy probable entonces que si no sabes quién es Jack Ma, pero sí sabes quién es Dua Lipa, es muy probable que seas pobre. Algunas palabras de las que él mencionó en esa entrevista son las siguientes: las peores personas para servir son aquellas con mentalidad pobre. Dales algo gratis y piensan que es una trampa. Pídeles que hagan una pequeña inversión y te dirán que entonces no ganan mucho. Diles que entrarán en algo realmente grande y te dirán que no tienen dinero. Diles que prueben cosas nuevas y te dirán que no tienen experiencia. Diles que se trata de un negocio tradicional y te dirán que es difícil de hacer. Diles que se trata de un nuevo modelo de negocio y te dirán que se trata de un multinivel o estafa. Pídeles que abran una tienda y te dirán que entonces no tendrán libertad. Pídeles que inicien un nuevo negocio y te dirán que no han aprendido lo suficiente. Todos ellos tienen algo en común. Aman preguntarle las cosas a Google. Escuchan a sus amigos que tienen tan pocas esperanzas con ellos. Piensan más como un profesor universitario y hacen menos que un hombre que no puede ver. Solo pregúntales qué es lo que pueden hacer. Simplemente no serán capaces de responderte. Hasta aquí hemos llegado con un capítulo más de mi podcast. No sin antes dejaré a continuación una de las diferencias que encontré entre una persona rica con una persona pobre. Los ricos leen a diario, los pobres no. Los ricos se educan constantemente,
Los pobres creen que lo saben todo. Los ricos se responsabilizan de su vida. Los pobres culpan a los demás. Los ricos se enfocan en lo que tienen, los pobres en lo que no tienen. Los ricos se actualizan y se anticipan al cambio, los pobres se estancan. Los ricos son agradecidos, los pobres se quejan. Los ricos ayudan a los demás, los pobres esperan ser ayudados antes. Los ricos escuchan críticas de personas más exitosas que ellos, los pobres de cualquier persona. Los ricos ven oportunidades, donde los pobres solo ven problemas. Los ricos hablan de negocio, los pobres de los demás. Los ricos no ven televisión, los pobres sí. Los ricos sueñan en grande, los pobres en pequeño. Los ricos saben que el tiempo es valioso, el pobre lo pierde viendo Netflix. Actualmente, pues el conocimiento es poder y la ignorancia ya es una opción. Citando una frase de Bill Gates, decía que si naciste pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí es tu culpa. Hasta aquí, y no olvides darle la campanita si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos o conocidos. Constantemente subiré más contenido de valor, trataré de ser lo más breve posible. Ya sabes que mi objetivo es ayudarte a salir de la pobreza mental. Bueno, hasta luego.